El ser ciudadano israelí nos hace estar permanentemente en contacto con las noticias que se producen aquí, como las que recibimos de otros países, hablando sobre justamente Israel, sobre el conflicto de Medio Oriente, y uno siente en la piel como que hay cierto desconocimiento por parte de quienes se encargan de dar a conocer las noticias, y en la piel, digo, nos afecta por el hecho de no decir que tenemos nosotros una verdad o que la nuestra es la única verdad, pero sí sentirnos molestos ante la distorsión de la realidad. Me encuentro con Marcos León, que es periodista de profesión, que su carrera se inicia en Argentina como periodista del periódico Nueva Acción, y una vez hecho Alía continúa con su labor en un proyecto inicial que fue Radio Naharía, y actualmente escribe para la revista en español para la comunidad latina desde Israel, que se llama Piedra Libre. Como neófito en la materia, quiero consultarle a Marcos justamente la opinión que tiene en cuanto, como profesional, si se ve identificado en la manera de llevar a cabo la cobertura de lo que ocurre aquí justamente en Medio Oriente. Mira, Roberto, la verdad que hay varios aspectos en cuanto a la cobertura. Está la cobertura interna para el mercado interno, está la cobertura del exterior y está la cobertura desde aquí para afuera por parte de Israel y por parte de los corresponsales extranjeros. Ningún tipo de periodismo es inocente, digamos, ningún tipo de periodismo tiene un grado supremo de objetividad, desde el sujeto que lo emite hasta la empresa o la organización que lo difunde. Todos tienen alguna agenda, todos tienen algún prejuicio, todos tienen alguna historia alrededor de esa noticia. No hay noticias banales, digamos, hay elección de noticias mejores, peores, más importantes o menos importantes. Todo eso es ideológico, es una decisión. Yo creo que el tratamiento, especialmente el tratamiento de lo que tiene que ver con Israel, es notorio porque Israel tiene un centimil, un porcentaje de presencia en los medios superior a cualquier otro país por su proporción, por su población, por su territorio, por su importancia incluso en el aspecto geopolítico de Medio Oriente. Es desproporcionado. Un ataque, digamos, terrorista que lamentablemente nosotros sufrimos bastante seguido acá, es difundido inmediatamente y redifundido a través de todas las redes, de todas las cadenas informativas. La muerte de 1.000, 2.000, 3.000 sirios en este momento, en este minuto que estamos hablando de la guerra siria civil, no lo difunde nadie, no tiene importancia. O dejó de tener importancia mediática. Ya si mueren 5.000 o 10.000 sirios, a los medios no les interesa, estamos hablando de 5.000 personas, 5.000 seres humanos. ¿Cuánto hace que se descubrió a los refugiados? ¿Un mes? ¿Cuánto hace que vienen los refugiados saliendo de los lugares de donde son acosados por las guerras, por el hambre, por la falta de trabajo? Años. Esto quiere decir que hay una decisión ideológica de qué noticia es importante y qué noticia no es importante. Y a partir de allí el tratamiento. O sea, primero se decide a dónde se manda corresponsal, a qué noticia se le da lugar en el diario, a qué noticia se le da lugar en el noticiero, y después se decide de qué forma se la trata. Normalmente ya está predeterminado, cada medio sabe qué posición tiene y dónde se va a ubicar, dónde ubicas la cámara. Vos sabés que esto es muy
digamos, yo creo que hoy es Vox Populi, de acuerdo a cómo vos pones la cámara, es lo que vos enfocás. Y de acuerdo a cómo vos pones el micrófono, es lo que vos vas a querer escuchar. Hoy en día la tecnología permite hacer cosas fantásticas en cuanto, desde lo tecnológico. Hacerle decir a cualquier persona cualquier cosa, los discursos se pueden cortar, se pueden pegar, se pueden agregar. Te pueden pasar videos de otras guerras en medio de fondo un noticiero mientras están, y la gente, él es lo mismo. Yo veo noticieros internacionales que pasan de fondo de noticias de Israel, la guerra de Afganistán, o guerras o cosas que han pasado hace 7, 8 años. Y vos decís, pero estas imágenes van al archivo, buscan guerra, le piden al productor, mirá, necesito imágenes de guerra porque tenemos una noticia de guerra, y él saca cualquiera, no importa cuál. Lo importante es que en el fondo haya guerra. ¿Me explico? Ahora, el televidente que lo ve, que no registra, porque no tiene la capacidad de memoria de todas las imágenes que puede ver en toda su vida, ve guerra y piensa que eso es lo que está pasando con lo que están leyendo. Esto es una falta de ética, de tratamiento, de darle importancia total. O sea, de respeto, si se quiere, al que más dirigida la noticia. Pero esto es lo que es. La noticia hoy, la rapidez con que fluye la información, no permite un tratamiento delicado y no permite un tratamiento respetuoso, ni para el que la recibe, ni para la noticia misma. Hoy en día, ya producido el hecho, ya el público o los medios ya tienen un juicio sobre lo que pasó. No importa que después tenga que intervenir la policía, la fuerza de seguridad, un juez, que haya un juicio, que ya hay un veredicto. Hay un veredicto popular en la calle de que tal persona es un asesino o es un violador o un país es acusado. Ya está. Esto empieza al revés. Empieza desde el veredicto hacia el hecho. La gente nace con el veredicto de que, en el caso de Israel, que Israel es culpable. Y en muchas cosas, en algunas cosas, en otras más, en otras menos, Israel tiene un grado de culpabilidad, por supuesto que sí, porque es protagonista, porque está en los hechos. Pero ¿cuánto de eso es responsabilidad de Israel? ¿Cuánto de eso es responsabilidad de quienes están en conflicto con Israel? ¿Cuánto de eso es responsabilidad de quienes alimentan el conflicto a través de armas, a través de intereses políticos, etcétera? Esto es difícil de medir. Pero Israel está en la escena porque si una bomba explota acá y Israel toma una medida de represalia sobre ese hecho, Israel es el protagonista, porque recibe la bomba y porque reacciona. Aquí, con el manejo de la información y de los titulares, que sobre todo cuando dices el televidente, el espectador, el lector, no puede tener una memoria de lo que ha transcurrido en el tiempo, de la historia, pero no entra tampoco en la curiosidad por saber si lo que se está leyendo, lo que está recibiendo como noticia, cuánto de cierto es. Y algo que me llama la atención es justamente el tema de los titulares, ¿no? Que la costumbre de la gente en este momento de lecturas rápidas, ligeras, livianas, se queda con el titular. Y aquí se suele encabezar justamente como que Israel ataca determinado objetivo, por ejemplo en Gaza, y por debajo, en la línea pequeña, digamos, se aclara que ha sido en respuesta a un ataque previo. Siempre es el tema de que Israel ataca. Mirá, hay dos cosas que tienen que ver con esto. Una es qué es lo que vende, y otra es esto que decíamos de que el medio no es inocente, el medio sabe que el lector lee el titular y muchas veces se queda con el titular. Entonces, en el titular baja la línea, baja su línea. O sea, Israel ataca es un titular. Y vos decís, en respuesta a la matanza de muy chiquito, es una ideología, es una forma de informar, es una decisión. Yo quiero decididamente informar que Israel es la que ataca, no que responde. Porque si no, pondría al revés. Israel respondió a un ataque. Entonces el que lee ya entiende que hubo otra cosa antes. Pero quien consume el titular
y el medio sabe que su mayor titular hoy es un oficio dentro del oficio. Titular hoy es una especialización. No cualquiera puede hacer un título y no cualquier noticia tiene el título que tiene. Digamos, los títulos son buscados. Son buscados porque son los que tienen que atrapar la lectura y son los que tienen que buscar que el lector siga abajo la lectura. Después, cuando vos entras en la noticia, te das cuenta que no tiene nada que ver con el título. Pero esto, ya estás adentro. Que era el objetivo, que era lo que querían. Querían mantenerte atraído por el título a la noticia. Y por supuesto, a leer los comerciales que están alrededor de la noticia. Cuando nosotros estudiábamos periodismo, nos decía una definición que nos dio un profesor que recuerdo, era que un diario es un montón de avisos complementados con noticias en el medio. Y esto habla de cómo se hace cómo se hace un medio, o cómo se mantiene un medio, o la posibilidad de independencia, supuesta independencia ideológica de un medio. Con este punto, a esta altura de nuestras vidas, nos damos cuenta que eso de la libertad de prensa es más que nada un eslogan, sino lo que prioriza es el tema de la libertad de empresa. Pero en esta libertad de empresa y de mercantilismo, el tratamiento de la información es justamente formar opinión dentro de la gente. Se está jugando sobre el límite, me parecería a mí, sobre todo en lo que sucede en Europa, con el tratamiento justamente en estos momentos de no saber cómo contener el tema de los refugiados, ¿no? Mirá, yo me acuerdo que dentro de esas clases de periodismo que uno recibía, nos contaban la historia del periodista Nobel que llega por primera vez al diario y su jefe de redacción le dice, bueno, tienen que escribir una nota sobre Jesucristo. ¿Y cuál es su pregunta? ¿A favor o en contra? Yo creo que esto pasa por ese lado. Yo me acuerdo que de chiquito uno decía, cuando éramos chicos y los medios no eran lo que son hoy, no ocupaban el lugar en nuestra vida que ocupaban hoy, cuando alguien escuchaba algo, eso era suficiente. Vos decías, lo escuché en la radio y suficiente para saber que es verdad. Eso se fue multiplicando y se trasladó después a la televisión. Lo escuché y lo vi en la televisión. Eso significaba que era verdad. Erróneamente, por supuesto, pero esto era el significado. Hoy en día te dicen, lo leí en la computadora, lo vi en internet, lo vi... ¿Cómo no? Si me llegó un mail, ¿me explico? O está en todas las redes sociales. Significa que imponer un tema, imponer una noticia, es simplemente una cuestión de difundirla. Los refugiados no nacieron hace un mes, Roberto. Los refugiados están dando vuelta añares. Y no son de esta primera guerra. No son los sirios no nacieron ayer tampoco. La guerra lleva años. Nadie le interesó, nadie se ocupó, a nadie le importó o les importó al revés. Uno tiene que decir, no puede ser que no les importe si tienen periodistas ahí corresponsales. Si no los tienen ahí, los tienen en Israel. Si no los tienen en Israel, los tienen en el Líbano. Si no los tienen en el Líbano, los tienen en Irán. Están en la zona. Tienen a alguien en la zona que informa lo que está pasando. O sea, hubo una decisión clara de que esto no se difundiera. Son unos loquitos que se están escapando. Mientras que llegaban pateras a España, a Italia, veíamos noticias todos los días. Gente muriendo en las pateras por querer cruzar a Europa. Que en realidad es querer cruzar a sobrevivir. No están buscando otra cosa, no están buscando ocupar Europa por una cuestión ideológica, colonizar Europa. Quieren sobrevivir, no tienen para comer, no tienen esperanza, no tienen vida. Dices algo claro, que es justamente el hecho de que se da por válido, cierto, lo que aparezca en una red donde por lo general la gente no da opiniones, sino se limita a poner un me gusta y a hacerse eco de interminables ecos. Pero hay un caso que es el tema del profesional, del ser profesional en el periodismo, y es justamente el hecho de las corresponsalías. En Israel tenemos en la televisión cerca de 200 canales, de los cuales
tenemos una gran mayoría de canales árabes, expresados en su lengua original, donde podemos recibir las noticias, a diferencia de los medios que manejan únicamente en el inglés. Ver, por ejemplo, Al Jazeera en árabe y ver que el Al Jazeera en inglés es totalmente distinto, ¿no? Es una versión totalmente light. Y para justamente Occidente, ¿no? Para que sea comprendida de esta manera. Pero nosotros tenemos esa posibilidad y gran parte de la población israelí domina el árabe. ¿Qué ocurre justamente con un corresponsal que llega a esta tierra para manejar un conflicto que lleva más de 67 años, que no habla ni hebreo, no habla árabe y se maneja con alguien que le sirve de traductor y que en definitiva lo único que hace es transmitir lo que esa persona le dice sin saber ni poder comprobar ni caminar las calles en sí, ¿no? Mira, todo depende de qué grado de profesionalismo hablemos y también de, bueno, de qué signo o qué es lo que busca el periodista que viene en busca de la noticia. En la elección del traductor tenés ya una definición, a quién elegís que te traduzca. Yo creo que en general los traductores no deforman lo que les dicen. Creo que un traductor que acompaña a algún periodista no deforma, le guste o no, un traductor profesional, por supuesto, no deforma la información en sí. Pero el periodista ya viene cargado de una información, ya viene cargado, no viene libre de prejuicio, viene con una idea predeterminada y muchas veces quiere imponerla. A mí me ha pasado en la guerra del 2006 recibir periodistas de Argentina, dar vuelta con ellos en la ciudad nuestra, en Aria, que había sido víctima de los ataques de los cohetes y demás, y sentir que ellos ya tenían la nota lista para mandar antes de entrevistar a la gente, antes de ver lo que pasaba. Entonces, ¿para qué viajaron? O sea, ¿por qué viajaron? O sea, porque lo que quieren es ratificar, buscan encajar la realidad en su nota, y no al revés, que su nota represente lo que es la realidad. ¿Me explico? Porque también, como vos decís, tienen su público. Al Jazeera en inglés tiene un público y Al Jazeera en árabe tiene otro público, que quiere escuchar otra cosa. Al Jazeera en inglés es light porque pretende ser una versión occidentalizada para consumo de gente occidental. Entonces, que las noticias no resulten chocantes. Mientras que Al Jazeera en árabe puede ser un noticiero absolutamente enfervorizado y que puede llegar a enfervorizar con sus noticias a las masas, porque tiene otro objetivo, es el objetivo de otra empresa, es la misma empresa que tiene dos públicos diferentes. Yo creo que hay también un cuello de botella que se forma tanto en el público como en el propio periodista, que es la capacidad de absorción de información. Hoy en día, el acceso a información y el contacto con información es tan prolífero. Es decir, vos hoy en día podés llegar a tener por día cientos de correos y de lugares, páginas de internet y radios para buscar noticias o que te llegan, vos como fuentes de información. El periodista muchas veces no sale de su casa, muchas veces no toca la tierra y no toca el campo, que es uno de los errores fatales, ¿no? Lee los diarios y sobre las noticias de los diarios forma noticias. Esto pasa con muchos corresponsales que no se mueven de su casa. Yo me acuerdo una anécdota muy famosa de un periodista que transmitía los partidos del Mundial desde el hotel. Le habían pagado el viaje y todo, pero estaba cansado para ir hasta el estadio, sentarse y qué sé yo, transmitía desde el hotel viendo el partido por televisión. Tenía problemas cuando se cortaba la transmisión, pero bueno, era el riesgo que asumía. Pasa esto, hay como un dejo en la profesión ya no ves al periodista buscando la noticia en el campo donde se produce. Ya lo ves frente a su laptop, frente a su computadora, en cualquier bar, leyendo todo lo que tiene que ver con la noticia, sabiendo qué datos sacar, refritando, como se dice en la jerga,
O sea, recreando la noticia en base a otras noticias. Algunos tienen a filo inclusive el tupé de cortar y pegar. O sea, cortan un pedazo de uno, otro pedazo de otra. Son descubiertos a la larga, pero me explico, generan una noticia con pedazos de otras noticias. Son profesionales, les pagan y son algunos de medios importantes y todo. Pero ¿quién los controla? ¿Quién controla un corresponsal de Medio Oriente? ¿Quién tiene la capacidad en su país de origen de controlar a un profesional de Medio Oriente? Es muy difícil. Tenés que tener mucha información, tenés que estar muy al tanto de lo que pasa. Y a su vez, es un cuello de botella que termina en nosotros mismos. ¿Cuántos medios, cuántas cosas podemos leer por día para informarnos? ¿Cuántos medios, lo más objetivo que hay, sin lograr una objetividad total, pero cuántos medios diferentes podemos leer como para encontrar diferentes opiniones? Y si te dedicas a leer medios y a leer diarios y a leer internet y qué sé yo, no tenés tiempo para trabajar, no te alcanza el tiempo. Entonces todo se lleva a una inmediatez, a una cosa rápida, superflua. Todo fluye de una manera muy rápida. Vos necesitas ya contestar después de que el hecho ha pasado hace 2 minutos. Te llaman desde otro lado del mundo y vos tenés ya que contestar y vos no estás ahí. A veces me llama gente a mí por algo que está pasando en Jerusalén y yo estoy a 180 kilómetros de Jerusalén. Pero vos estás en Israel, te dicen. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prender la televisión, prender la radio, agarrar el diario, informarme a través de los medios locales y de ahí poder retransmitir. No es profesional, es la única opción que tengo. O por supuesto pasar el teléfono de un colega que vive en Jerusalén, pero aún el colega que vive en Jerusalén, que tiene su vida cotidiana, que está haciendo una vida de llevar a sus hijos al colegio y de tener un trabajo y demás, a veces no está en el lugar donde explotó la bomba. ¿Entendés? En el momento que explotó la bomba. Esto a veces la gente no lo entiende. O a veces, entonces la exigencia es, no importa, salir al aire con algo. Tenemos que salir al aire con algo directamente de Israel. Para ir cerrando nuestra conversación, como profesional de las noticias, ¿cuál es tu visión a futuro de la situación de Medio Oriente, que no se limita solamente al conflicto árabe-israelí, sino que justamente los vecinos, en toda la vecindad, probablemente va a haber cambios, ¿no? O sea, que van a modificar todo el mapa geopolítico de la región? Yo te soy honesto, soy muy malo para pronósticos. Y yo creo que determinar, llegar a entender el origen, las raíces del conflicto árabe-israelí, por llamarlo en forma global de alguna manera, y llegar a pensar a futuro qué posibles soluciones puede haber, es muy azaroso. Nadie pensaba que iba a estallar una guerra en Siria civil como estalló. La inestabilidad que hay en los países que rodean a Israel, como Líbano, Egipto mismo, que hoy en día está estabilizado, pero no olvidemos que hace algunos años atrás estaba con una revolución social, el Yemen. O sea, hay mucha inestabilidad en todo el Medio Oriente, en cada uno de los países, como para reducir el conflicto de Medio Oriente a Israel. Por otra parte, Israel está globalizado en el conflicto. Israel es como que tiene injerencia en Siria cuando no la tiene. Sí la tiene, digamos, porque nosotros sabemos que recibimos a los heridos de Siria, sabemos que tenemos refugiados trabajando acá, sabemos que hay, pero esto es algo que Israel hace en forma callada, digamos. No lo difunde, pues si lo llegara a difundir, sería como si tomara partido. Pero llegan heridos que están en la frontera del otro lado, cruzan porque si no se mueren. Yo quisiera ser optimista por definición, pero la realidad me vence en mi deseo. La realidad es más fuerte que yo.
Yo quisiera ver un mundo en el cual hubiera por lo menos puntos de entendimiento. Ya no hablo de una paz duradera, de una paz firme, puntos de entendimiento, que podamos trabajar, que exista un Estado palestino en el cual uno pudiera tener un intercambio comercial, un intercambio de vida, donde podamos intercambiar tecnología, cultura, donde se erradicara la raíz del conflicto entre palestinos e israelíes. Son dos pueblos que tienen que vivir en un terreno prácticamente juntos, pegado uno al otro. Qué mejor que llevarse bien, si fuera el ideal. Es muy ingenuo lo que te digo, pero esto sería el ideal. Es ingenuo porque no solo los palestinos no lo aceptan, muchos israelíes no lo aceptan. Muchos israelíes pretenden hasta no reconocer un nuevo Estado palestino. Entonces el conflicto es no solo externo, es también interno. Los frentes son muchos, Roberto, los frentes acá son muchos, es muy agotador imaginar soluciones. Yo creo que la única solución, la solución que haya, va a tener que ser una solución muy creativa y abarcativa y que permita dejar afuera los extremos. Con los extremos adentro no se va a poder lograr una solución. Si se pueden dejar al costado los extremos y la gente, porque yo estoy seguro que la mayoría del pueblo palestino y la mayoría del pueblo israelí quiere vivir en paz, si se logra juntar a las mayorías para un camino común sería fantástico. Muchas gracias, Marcos, por tus palabras, tu opinión. Al contrario, gracias a vos y un gusto. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה